buenas tardes. Lo que nos define como personas es la educación y formación que nos dieron en casa, que aunado a las experiencias de vida van formando nuestro carácter y personalidad. Rasgos y dones que una vez que somos esposo y esposa, los pondremos al servicio de nuestro matrimonio. Vengan, hermanos, platiquemos de nuestra esencia. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Quiero estar cerca de ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Un gusto tenerlos de nuevo aquí en este programa que se llama Fortaleciendo el matrimonio. Muy bien, bienvenidos, hermanos. Mi nombre es Delia Cruz. Les damos la bienvenida a su programa, ¿verdad? Donde van a poder encontrar a la mejor por ahí algunos consejos, algunos pues mensajes de nuestro Señor directo, ¿verdad? Que nos va a ser útil para nuestra vida. Y el tema de hoy va a estar bien interesante.
Así es, su servidor Pedro Ruiz, también les doy la bienvenida, amor, bienvenida. Y estamos en este tema que se llama Nuestra Esencia. Hoy vamos a platicar de qué estamos hechos. Así es, pues de qué estaremos hechos, ¿verdad? Vamos Porque a ver somos tan frágiles y tan humanos. Todas estas piezas que componen a cada persona, a cada uno de nosotros, vamos a irlos platicando despacito. Así es, así es. Y pues bueno, tenemos diferentes medios por los cuales ustedes nos pueden contactar. Y bueno, tenemos ahí los Facebook, tanto el de la Parroquia Señor San José, como el Facebook de Crisol de la Alegría. Les agradecemos que se unan, que se compartan ahí el programa, ¿verdad? Para que más personas puedan escuchar este mensaje. Y bueno, en caso de que no nos puedas ver en el momento en vivo, pues también quedan ahí grabados estos programas y también puedes verlos por medio del YouTube. En el YouTube lo puedes encontrar como Crisol Señor San José. Es correcto. Así es. Para que nos compartan, nos des un like, un comentario, lo leeremos aquí en vivo a todo color para que interactuemos y hagamos más rico este programa. Así es, así es. Pero bueno, vamos a compartirles el nombre del programa para que no se vayan, para que le hablen ahí a la familia, ¿verdad? Que puedan escuchar un poco sobre este tema interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, amor? Pues el tema es nuestra esencia. Vamos a hablar un poquito del carácter y de nuestra personalidad, nuestra esencia. Así es. ¿Cómo ves? Así es, ¿no? Pues va a ser un tema muy interesante y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Antes de empezar, pues primeramente tenemos que estar en presencia de nuestro Señor para poder ofrecerle todo esto que Él nos manda, ¿verdad? Como mensaje. Es correcto. ¿Verdad? Tenemos y que ponernos en sus manos. Tenemos que estar en disposición, entonces invoquemos al Señor, al Espíritu Santo para que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Dios, a ti que eres un Dios bueno y misericordioso, te suplico que me liberes de estos malos sentimientos y te pido que sanes completamente mi mente, mi corazón y mis emociones negativas. Quiero pedirte que me ayudes a que no me cueste tanto perdonar o pedir perdón a los demás. Hoy te entrego este día, bendíceme y bendice a todos los que me rodean, a los que nos desean el bien, pero más a los que nos desean el mal. Perdónalos porque no te conocen, Señor. Señor, confieso todo mi enojo y amargura, y sé que cuando permito que esto aflore en mi corazón, rompe la comunión que tenemos juntos. Padre Celestial, en cambio, te ruego que me regales un espíritu noble, manso, apacible y alegre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues una vez ya dispuestos, queremos mandar los primeros saludos. ¿A quién vamos a mandar saludos? A ver, bueno, pues tenemos por aquí, bueno, pues principalmente, ¿verdad? A Jimena, que se encuentra en controles. Muchas gracias, Jimena, por estar siempre aquí al pendiente. Y bueno, que nos va llevando por ahí todo el control, ¿verdad? De los tiempos. Y también queremos mandarle un saludo fuerte para el padre Joel, que es nuestro párroco de aquí de Parroquia Señor San José. Un fuerte abrazo. Sí, es nuestro guía espiritual y nos aconseja en todo momento para llevar este programa como corresponde, ¿verdad? Así es. Y bueno, también me gustaría felicitar principalmente a Benigno Cruz y Eva Díaz, que el día de mañana van a celebrar su 50 aniversario. Los primeros 50. Los primeros 50. Qué entonces, barbaridad, qué emoción. Pues bueno, oramos mucho por ustedes, por su matrimonio. Y bueno, pues esta hermosa pareja son mis padres, ¿verdad? Y bueno, muy orgullosa de ellos porque, bueno, con mucha perseverancia han llegado a estos 50 años. Así es, un abrazo muy fuerte. Así y es. Nuestra admiración y respeto. Así es. Fíjate que está viéndonos Cruz Echeverría, Sandrita y Manuel. Un abrazo gusto grande, saludarles hermanos. también a Ale ahí en casa a todos. Y Fernanda Ruiz nos manda saludos. Saludos, hijita. Gracias por estarnos viendo. Gracias por compartirnos. y ¿qué tal si iniciamos el programa? Pues sí, estaría excelente. Este tema del que vamos a hablar habla de nuestra esencia. Y pues, hermanos, ¿qué sucede, verdad, con esta esencia? La esencia que cada uno de nosotros tenemos. Porque cuando nosotros somos novios, ¿verdad?
cada uno tenemos nuestra esencia, pero tratamos de sacar así como que lo bonito. Así es, ¿verdad? así es. Así como estamos quedando, ¿verdad? Pues vamos sacando lo bonito. La mejor cara. Exacto. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos en el matrimonio, en donde tú vas a compartir tu vida con esa persona que acabas de unirte, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a ver esas esencias que no van a ser exactamente igual? Ninguna esencia es igual. Ay, Todos tenemos no. completamente cosas diferentes. Y precisamente eso es lo que nos quiere decir nuestro Señor en este programa. A ver, ¿qué es lo que tenemos que encontrarnos? ¿Cuáles son esas diferencias que hacen esa esencia, que me hacen especial, diferente? Y que en ocasiones pues andamos por ahí con unos, pues con diferentes sentimientos muy volubles, ¿verdad? Y a lo mejor otros son pues a lo mejor un poquito más reservados, a lo mejor más enojones, no sabemos, ¿verdad? Entonces esas esencias son de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y precisamente, la base de lo que es el carácter, de esa esencia de lo que estamos hablando, pues es una característica honorable, es una característica que nos lleva a obtener una buena consideración, pues obviamente de todo lo que nos rodea. Como soy yo, ¿sí? Tanto obviamente por fuera como por dentro. Y por dentro pues obviamente es en donde está nuestra esencia, nuestro carácter. Y bueno, si hablamos sobre parejas ejemplares, ¿verdad? Que podríamos tener en nuestro gran libro, ¿verdad? De la verdad, pues tenemos a Isaac y Rebeca. ¿Has conocido tú sobre esta pareja? Claro que sí. Isaac es hijo de Abraham. Fíjense cómo Abraham le pide a Dios una característica muy particular de aquella que sería la esposa de su hijo. ¿Por qué? Porque es una pareja diferente, porque están en oración. Abraham le pide al Señor que su nuera sea de tal o cual forma, para que finalmente su hijo prospere. Entonces, fíjense cómo lo podemos encontrar en Génesis 24, en el capítulo 24, versículo 14, dice: que la joven a la que le diga, inclina tu cántaro para que pueda beber, responda, bebe, y también daré a beber a tus camellos, sea lo que hayas destinado para tu servidor Isaac, así que muestra tu benevolencia con mi Señor. Es decir, buscaba un perfil de servicio, un perfil de humildad, en esa que a la cual le iba a entregar su hijo, ¿verdad? Para que su familia prosperara. Entonces, nosotros como padres de familia, como esposos, podemos con nuestro ejemplo llevar a nuestras hijas, encaminarlas a aquello que deben de buscar como su complemento ideal, ¿verdad? Como desde el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, el Señor, entonces le haré la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, que nuestro ejemplo las lleve a hacer muy buenas elecciones, si es que están en la vocación del matrimonio, por supuesto. Así es. ¿Y por qué el siervo de Abraham le hizo a Dios le hizo esa petición tan especial con relación a la actitud de la cual estaban hablando? Bueno, porque finalmente esos rasgos de mujer que él elegía o pedía para el Señor es como nos da este ejemplo de lo que nosotros podríamos esperar de aquella que elegimos como nuestra esposa. O que si tenemos hijos varones en casa, elegir o hacer oración para que nuestro hijo haga la mejor elección, y mejor aún, que el Señor coloque a la persona ideal en el camino de nuestros hijos, para que ellos sean prósperos, para que ellos sigan estos ejemplos de los cuales está lleno la Biblia, muchísimos ejemplos de parejas prósperas y que sobre todo unidas en fe. Así es. Esa es la parte más importante. Es una mujer dispuesta a servir a Dios, es una mujer que va a estar dispuesta a servir a su esposo, y viceversa. El esposo que está en fe es un esposo que se va a brindar totalmente a su esposa. Y de hecho, estas preguntas, ¿verdad? La finalidad o la característica principal que las vincula viene siendo pues esa esencia
de la cual está hecha ese matrimonio, ¿verdad? Tanto la esencia de la mujer como del hombre. Y bueno, pues eso tiene como un punto muy especial precisamente para que esas dos personas puedan llegar a unirse. Recordemos que no es necesario de que tanto las cosas que a mí me gustan o a lo mejor mi manera de ser sea exactamente igual que la de mi esposo. Por eso nos complementamos. ¿Por qué? Porque somos diferentes y eso nos va a ayudar a ir equilibrando nuestro matrimonio. Fíjate, y por el lado contrario, nos dice este tema, dice, comportarse con desenfreno, indignidad o falta de respeto conlleva a volverse antisocial, alejarse de las amistades y quejarse solo en medio de cuatro paredes, por lo que el carácter es un distintivo social que siempre debe estar pulido y reluciente. Nuestra forma de ser está compuesta de muchas cosas, nuestra infancia, nuestra educación, nuestros valores, cuánto amor nos dieron de niños, si nos enseñaron en el amor, nos educaron en el amor o nos hicieron egoístas, que no compartíamos ni un juguete. Fíjense cómo todo eso se va a trasladar y se va a llevar a un matrimonio cuando son cosas que no tenemos resueltas. En ocasiones nos hacemos preguntas, fíjate, está muy interesante, por ejemplo, el carácter de una persona que está formado desde la infancia, ¿es posible cambiarlo en la edad adulta? Fíjate, la pregunta está bien interesante porque dicen, no, ya no lo arreglas, pues, dicen, ni vuelto a amasar, decía mi papá, ¿verdad? Que en paz descanse, porque una persona que ya es adulta difícilmente cambia de ideas. Pero la otra pregunta que es muy importante y nos compete como matrimonios es, ¿cuánto influye en la intimidad de la pareja el carácter que ambos observan? Es decir, ¿qué estoy llevando yo al matrimonio? ¿Qué estoy ofreciendo en mi matrimonio? ¿Será que yo me tenga que conformar con así soy y así me educaron? ¿O yo puedo hacer un esfuerzo? ¿El Señor nos dará herramientas? ¿Cómo ves tú? ¿Sí puede el Señor transformarnos si somos personas que nos abandonamos en Él? Hemos escuchado frases o conversaciones de pareja, expresiones como, estoy cansada de tu mal humor. Si les suena conocido, bueno, en otras casas dicen que, como dice el padre, aquí no sucede. Me desagrada tu apatía, me molesta que te rías cuando hablo en serio. Ay, son frases que me suenan bien conocidas. Reclamamos por el estilo que a la larga todo esto nos va a llevar a una problemática si no las platicamos, si no las resolvemos. Entonces, son actos que se van haciendo sucesivos, es decir, uno tras otro, ya las confrontaciones van creciendo de tono, van subiendo de tono. Entonces, ¿qué lleva a una persona a comportarse de esa manera? Pues nos dice, y cómo sacar a relucir lo positivo de la pareja. Son preguntas que a veces nos hacemos, ¿cómo le hago para que cambie? Bueno, hay cosas que no vimos cuando, como bien decías al inicio, cuando somos novios mostramos nuestra mejor cara, pero cuando ya estamos en la relación matrimonial empezamos realmente a mostrarnos como somos. Entonces nos hacemos estas preguntas, si lo puedo hacer cambiar, si lo puedo ayudar en algo, o de lo contrario, que esto no nos afecte la intimidad. ¿Será posible? Los especialistas, fíjate, nos dicen, encuentran el origen del buen o mal humor, la alegría o la agresividad, la hiperactividad o sumisión, y hasta la disfunción sexual en el carácter de la persona. Fíjense qué importante es el carácter de la persona. Y el carácter tiene diversos significados y está relacionado con la personalidad humana, que se forma en la niñez, como les decíamos hace un ratito, e influenciado por una serie de variantes como el medio ambiente, el entorno social, el grado de nivel de cultura, es decir, la educación, ¿cómo se llama?, la formación académica, y hasta los cambios hormonales que se van sucediendo conforme se va desarrollando la persona. Fíjense todos estos factores, cómo nos van influyendo en nuestro carácter. Es muy difícil cambiar el carácter de una persona, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Así es. Es correcto. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando pues tenemos diferentes tipos de esencia, diferentes tipos de carácter en casa? Y que dices tú, ay, Señor, ¿qué puedo hacer con este esposo que me diste, verdad? Porque es bien gruñón, ¿verdad?
No estamos hablando de ok. ti. Estamos hablando en general, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando te llegan y tú quieres platicar algo con esa persona y resulta que está, pues a lo mejor cansado, a lo mejor llegó fastidiado, a lo mejor es una persona explosiva? Bueno, pues tenemos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, hablaremos la verdad con amor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Buscar el mejor momento para hablarle y ayudarle a encontrar la raíz de su problema. Fíjense, hermanos, aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones juzgamos y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. A lo mejor, pues sí, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestra esposa, pues es a lo mejor de un carácter, de una esencia, pues muy fuerte, muy explosiva, ¿verdad? Y tal vez si tuvo alguna situación en el día, pues obviamente con más razón. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Como punto número 1 es buscar el momento en el que tenemos que hablar. Y así nos lo hace saber nuestro Señor ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Hablaremos la verdad con amor. Tienes que buscar el momento en el que tienes que platicar con tu esposo, con tu esposa, y tienes que hablar, obviamente, con las palabras apropiadas. Nunca faltándonos al respeto, porque eso, pues obviamente, al momento de que tú alzas la voz, la otra persona alza la voz, y pues ahí ya se rompió toda la cordialidad. Es correcto. Si todos estos elementos que componen nuestro carácter, la historia, la niñez, la educación, pueden a veces estar juntos, pero también a veces no pueden interactuar entre ellos. Son cosas aisladas en nuestra mente. En algunas personas, pues causa trastornos emocionales difíciles de tratar, pero no imposibles de controlar. Fíjense la diferencia. Una cosa es cambiar y otra cosa es llevar el control de esas emociones. Tener control de esas emociones que nos va a ayudar justamente a elegir mejor los momentos para expresarnos. Esto que estoy sintiendo no me lo debo callar, pero no en todo momento se puede expresar. Hay que buscar exactamente el momento. Fíjense lo que nos dice aquí el tema, nos dice, cuando en la relación de pareja se suscitan estas situaciones, es importante reconocer qué es lo que está ocurriendo y procurar controlar el nivel de estrés que lo provoca. Nos da un tip, fíjate, nos da un tip muy sencillo. Antes de explotar o reaccionar airadamente, porque ese es nuestro impulso principal, ¿verdad? Uh-huh. Respirar profundamente. Nos suena a cliché como antes en la publicidad en televisión, respira hasta 10 antes de responder. Bueno, no es un juego, la verdad es que lo recomiendan los terapeutas. Dice que de preferencia respires con el abdomen, que lo aprietes, y esto transmitirá calma y serenidad a tu cerebro. Nos ayuda a oxigenar nuestra mente y a la que las palabras que salen en ese momento a esa persona sean lo más claras posibles, pero con el amor que estamos hablando, que es el amor de Dios, ¿verdad? Que ese es el que hable por nosotros, e implorar al Espíritu Santo que nos dé esta sabiduría para elegir mejor las palabras. Pero fíjense cómo somos como cuerpo y alma, podemos hacer cosas físicamente y también espiritualmente. Físicamente respirar con el abdomen, pero invocando al Espíritu Santo para que Él sea el que nos asista en todo momento. Y también nos da otro tip muy sencillo, dice, aléjese de la situación ante los primeros signos, camine, relájese y no tome el tema hasta que no se haya calmado. Trate de ser empático, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona, en sus zapatos, y ponerse esos el problema como si fuera propio, es decir, asimilarlo y tratar de entender a la otra persona. Uh-huh. Finalmente busque el lado positivo y cómico de la situación, ríase de las situaciones. Hay situaciones donde luego decimos nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Aprendiendo a controlar estos momentos de tensión o furor. Serán claves en la convivencia de pareja y el entorno social que nos rodea. Son tips, fíjense, bien sencillitos. Respiro con el abdomen, oxigeno la sangre, me salgo a caminar si en ese momento estoy muy ofuscado, regreso y retomo el tema cuando esté más calmado. Sí, fíjate que aquí en Proverbios capítulo 15, versículo 18, pues nos dice, el hombre violento provoca peleas,
el que tarda en enojarse, las aplaca. Así es. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que La acabas de decir. sabiduría del Espíritu Santo. Exacto, exacto. Recordemos que el Espíritu Santo es quien está con nosotros todo el tiempo. Si tú ves que la situación va a estar complicada, invoca al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para que puedas enfrentar pues esa discusión que en ese momento se está presentando y que puedan tomar una decisión de acuerdo a como lo señala nuestro Señor. Oye, amor, pero estamos hablando del carácter. ¿Pero qué es el carácter? ¿De qué está compuesto? ¿Qué es? Porque lo escuchamos y a veces suena así como una palabra muy fuerte. Así ¿Qué es? Pues el carácter en ocasiones se confunde con el de temperamento, ¿verdad? Y bueno, aquí nos explica una de las psicólogas, Rosa Rabani, se llama la doctora en psicología social, nos dice que el carácter va mucho más allá, ¿verdad? El carácter es aquello que define nuestros rasgos tanto positivos como negativos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro carácter y tener una vida plena? Bueno, pues según esta doctora, nos dice que la clave es principalmente conocernos a nosotros mismos. Yo me conozco, sé realmente qué cosas son las que hacen mi carácter, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues obviamente controlar o trabajar, pues para no tener ese impulso o reaccionar de una manera que no es apropiada. Nos dice que es importante que nos conozcamos principalmente cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Qué es lo que me hace fuerte a mí? Si yo conozco que tal vez pues no me gusta, ¿verdad? Que me llamen pues de alguna manera, o que a lo mejor me digan algo respecto, no sé, a lo mejor a mi físico, a lo mejor a la manera como me expreso, y eso me hace exaltarme, ¿verdad? Y tal vez enojarme de una manera no apropiada, pues entonces tengo que transformar eso en alguna fortaleza de manera positiva para evitar que cualquier situación que me esté exaltando, ¿verdad? Mi carácter, pues llega a tener alguna consecuencia negativa. ¿Y se puede educar el carácter? ¿Qué nos dice la doctora? Bueno, pues aquí nos dice la doctora Rabini, dice, el carácter no solo se puede, sino que se debe educar. Y es que si no aprendemos a conocernos desde niños, ¿cómo sabremos cuáles son nuestras mejores virtudes? Pero también los rasgos que debemos pulir, ¿verdad? Es importante conocerlos. Y de aquí me viene un pequeño ejemplo que es, híjole, pues sorry para las personas que a lo mejor se puedan sentir, ¿verdad? Pues que a lo mejor este mensaje nos está llegando así directo, ¿verdad? Pero pues es importante conocernos. Si nosotros estamos diciendo que desde de que son niños deben de saber controlarse, entonces nosotros como papás tenemos que ayudarlos para que ellos se vayan formando en eso. Hoy en día, lamentablemente, en mi persona he visto, ¿verdad? Pues que los niños tratan de calmarlos pues con un dispositivo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues el niño ya se entretiene, ya dejó de llorar, pero el niño no está siendo consciente de cómo él se va a autorregular. Entonces, desde ahí estamos nosotros, pues obviamente fomentando, pues que el niño no va a tener esa capacidad de autocontrol. Y de socializar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que conforme va creciendo, se presenta en una etapa que es completamente difícil, que es la adolescencia, y después de ahí, si acaso llega a brincar esa etapa, pues obviamente va a venir otra más complicada, que es la adultez. Y se va a presentar en la escuela, en el trabajo, en las relaciones sociales en casa, en la familia. En el matrimonio. En el matrimonio. Y hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Pues a lo mejor intolerancia dentro del matrimonio, la violencia que está sucediendo. O que ya no se quieren casar. O que ya no se quieren casar, exacto. Ese es otro de los puntos importantes que hoy en día nos está sucediendo. ¿Sabes qué? No te controlas, no te puedo entender todavía. Mejor
ahí lo dejamos, Le ¿verdad? cortamos y nos vamos. Y no buscan esa manera de cómo los dos puedan llegar a empatar. Entonces, pero fíjense desde dónde estamos buscando la solución, de la raíz, que viene siendo pues desde que estás como pequeño, niño, ¿verdad? Fíjate, nos dice la doctora Rabani, dice, gracias al concepto de neuroplasticidad del cerebro, es decir, nuestro cerebro es como esta masa que nosotros podemos moldear, ¿verdad? De acuerdo a lo que le alimentemos. Dicen que de lo que sale tu boca está lleno tu corazón, de que está lleno nuestro cerebro, tenemos que alimentarnos de cosas positivas que construyan. Entonces dice, hoy sabemos que el carácter es esta constante, está en constante evolución, y que hasta nuestro último aliento podemos trabajar en mejorar el carácter y por tanto nuestra vida, concluye la doctora. Es decir, a veces decimos, ya estoy muy viejo para aprender a hacer esto, ya estoy muy grande, y a veces lo decimos a los 40, a los 50. No, el aprendizaje nunca termina. La persona que se conforma pues no está llena del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu nos inspira a crecer en todo momento. Fíjate que rápido se nos va la media hora, tenemos que ir a un corte, vamos a regresar con saluditos, ya tenemos aquí saludos, y regresando del corte los leemos con todo gusto. Así es. Bueno, vamos y regresamos. Muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustento, pues tú eres mi paraíso. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Mas hoy he llegado al paraíso, donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y me ha llenado
Contrate el plan. Pues ya estamos de regreso en este programa, fortaleciendo el matrimonio. Fíjense que teníamos saludos antes de irnos al corte. ¿Quieres ayudarme a leerlos o los leo yo? Sí, Tú me dices. A ver. Bueno, te corresponde a ti. Muy bien, bueno, volvemos aquí a saludar a Cruz Echeverría. Un abrazo, Sandrita, Manuel. Para Fernanda Ruiz, un abrazo, hija. Benigno Cruz, muchas gracias, papá, que nos está viendo por ahí. Nos está viendo Eva Díaz, Jorge. Benigno Cruz nos dice: muchas gracias, queridos hijos, por sus buenos deseos. Aquí estamos escuchando su excelente programa. Muchas gracias, papá. Y bueno, para Eduardo Rodríguez nos dice: Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Muchas gracias, saludos a Irma ahí en casa y a sus hijas, que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Estábamos hablando del carácter y a veces nos esforzamos en querer solo pulir lo humano, pero nuestras fuerzas son limitadas. Debemos recordarlo en todo momento, que pues somos carne y hueso, ¿verdad? Este cascarón que un día dejaremos, porque también somos espíritu. Entonces nuestro espíritu tiene que buscar, o cómo debemos tomar la vida, pues llevar y tomar la forma de Cristo. Esta parte es muy importante que la aclaremos, porque el carácter a veces lo fundamentamos solo en nuestro entorno humano, en nuestro entorno familiar, social, pero nuestro espíritu va a ir más allá de esto. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios, que es verdad y vida, nos dice que somos como piedras vivas en la casa de Dios. Esta expresión me gusta muchísimo porque nos tiene este amor el Señor, ¿verdad? Nos tiene un lugar preparado en su reino. Si somos dignos, merecedores, tendremos que trabajar muchísimo. Dice, podríamos imaginar a alguien que limpia como estas piedras, como lo expresa la Biblia, que están sucias. Bueno, al lavarlas muy bien, pues quitará mucha de la mugre que tiene, la inmundicia, ¿verdad? Pero si tuviera manchas como de grasa, pues necesitaría lavarse nuevamente, llevaría un solvente, llevaría otras cosas para terminar de pulir y dejar muy limpias estas piedras. Entonces podríamos, si lo llevamos a las personas, podremos modificar nuestra forma trabajando diariamente como estas piedras, ¿verdad? Limpiándolas y lavándolas en todo momento. Esto nos ilustra la forma en que el Señor trabaja con nosotros. En nuestra conversión, fíjense cómo los pecados visibles desaparecen, pero hay unos pecados un poquito más profundos que no terminamos de limpiar, pero si se los dejamos a Dios, Él va realizando esta limpieza profunda de nuestro espíritu, de nuestra alma, para luego con acciones más profundas influirá en nuestra forma de ser para poder ser mejores personas y ser dignos merecedores del reino que Él nos tiene preparados. Debemos tomar la forma de Cristo. ¿Qué es esto? La forma de ser que teníamos tiene que cambiar paulatinamente. Ojo, no hay fórmula instantánea, no hay receta mágica. Y de gloria en gloria, es decir, de avance en avance, de meta en meta, seremos transformados. Pero todo es con el Espíritu Santo y el amor de Dios que nos tiene en todo momento. Nos dice que no nos miremos a nosotros mismos, o sea, ser más subjetivos, no admirarnos tanto, sino también ver nuestros defectos, ¿verdad? Vernos al espejo y ser muy honestos con nosotros mismos para poder empezar a trabajar, porque si seguimos maquillando nuestras debilidades, nuestros defectos, difícilmente vamos a iniciar a trabajar en ello. No mirando al de al lado, porque somos más propensos a juzgar o a decir que está haciendo mal, que está haciendo incorrecto. Y tenemos pasajes muy claros que nos ilustran este sentido, como Romanos en el capítulo 8, versículo 29, y en Corintios en el capítulo 3, versículo 18. Si gustan por ahí anotarlos y consultarlos. Estos versículos nos hablan de cómo vamos conformándonos, de cómo vamos transformándonos en el amor de Dios y cómo es hacernos igual a Cristo. Si buscan en Romanos 8, 29 y Corintios 3, 18, hay una guía práctica de cómo irlo realizando. Pero fíjense cómo este tema nos dice que cómo podemos tomar la forma de Cristo mirando la gloria del Señor. Es como seremos transformados. Si tú no admiras la gloria del Señor, difícilmente vas a ser tocado, vas a ser
impulsado por este Espíritu a llevar esta conversión. Y nos lo ilustra en Hebreos, en el capítulo 5, del 8 al 9, nos dice que Jesús por sus padecimientos aprendió la obediencia. No queremos ser obedientes, queremos hacer nuestra voluntad, y ahí es donde radica el error, ¿verdad? Él no era, fíjense cómo él no era el mismo a los 18, a los 30, a los 33, no era la misma persona, se fue transformando en el amor de Dios, en esta misión que Dios Padre le había encomendado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguir igual, seguir en este comportamiento? El carácter tenemos que irlo transformando a los ojos de Dios, llevar sus mandamientos, llevar cómo nos ha ilustrado y cómo Él nos dio ejemplo en vida cuando estuvo entre nosotros. De ahí la parte tan importante de entender que así también ocurre con los discípulos que Él llevó, que Él eligió para que siguieran a este Cordero que Dios Padre nos entregó, para que muriera por nuestros pecados, nada más y nada menos, y sin merecerlo, ¿verdad? Entonces, para por nosotros, siguiendo estos ejemplos, ser transformados a su imagen y semejanza. Y no es fácil, amor, no Para- es fácil para nada. transformar o cambiar tu carácter. Es bien complicado, hermanos, por nuestra condición humana. Sin embargo, nada es imposible para nuestro Señor. Y cuando nosotros encomendamos ese tipo de situaciones a nuestro Señor, Él está gustoso siempre de ayudarnos y de llenarnos de su gracia y transformarnos en esas cosas que quiere que cambiemos y que cambiemos para bien, ¿verdad? Siempre está con los brazos abiertos, como al Así hijo es. pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Nos va a hacer una fiesta, nos va a poner la mejor gala, nos va a poner un anillo y nos va a hacer un banquete para recibir. Hace poquito en una plática ahí con unos amigos decía, pero pues es que él sabe que tengo tantos problemas, que tengo tantas dificultades y no me escucha, o sea, no hace nada para que yo esté mejor. Pero se lo has pedido, has hablado con él. Nuestro Señor está ávido de que tú te acerques a él, que le entregues todas tus preocupaciones, tus angustias, tus pesares. Pero si tú no lo hablas, pues obviamente él no puede actuar mientras tú no se lo pidas. Entonces, hermanos, pues tenemos que trabajar en esto, ¿verdad? Para irnos transformando, para que nuestro Señor esté con nosotros todo el tiempo. Pero tenemos que hablarle, pedirle, invitarlos a nuestra vida. Y Así bueno, habíamos platicado que se confundía el carácter con el temperamento y también con la personalidad. Sí, es cierto. ¿Verdad? Son cosas diferentes, se Son- parecen, pero no es lo mismo. Completamente. Entonces, fíjense bien, tenemos el primero, que es el temperamento. Habíamos platicado que el temperamento habla pues precisamente sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿verdad? Son una combinación de rasgos, ¿verdad? Entre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que platicábamos hace ratito, ¿verdad? A lo mejor tú sabes que eres débil en esta situación y si mencionan esta palabra, pues tú ya estás, ¿verdad? En el límite y pues obviamente ahí tu temperamento es el que surge. Ahí nosotros tenemos también lo que es el carácter. El carácter pues obviamente es el verdadero yo, que es lo que manifiesta. Y obviamente pues implica también la mente, implica las emociones y la voluntad propia, ¿verdad? Influenciadas por nuestras experiencias y nuestra educación y creencia, ¿verdad? Eso es como se va formando el carácter. Y uno de los ejemplos que podemos poner, a lo mejor pues un poquito internacional, ¿verdad? Pero por ejemplo, nuestros hermanos que viven en las partes asiáticas, ¿verdad? En las tierras santas, en los que tienen el conflicto ahorita, ¿verdad? Entre religiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque ellos crecen, como bien dice ahí la definición en el carácter, crecen con esas creencias y van formando su carácter en base a eso. Nosotros cuando nacemos, pues obviamente vamos nosotros forjando nuestro carácter en base a las situaciones que vamos viviendo. Pero pues, precisamente por eso decimos que podemos modificarlas, ¿verdad? Todo es cambiante, pero necesitamos mucho trabajo sobre esto. Y también tenemos la personalidad.
Y en la personalidad, bueno, pues aquí nos dice que es algo que se percibe más, que los demás perciben de ti. Pues a lo mejor tu personalidad en base a lo que tú estás exteriorizando, ¿verdad? De nuestro propio yo. No siempre es auténtica la personalidad. Hoy en día es algo que nuestros adolescentes están viviendo de una manera muy trágica, muy difícil, hermanos. Ustedes como papás, nosotros como papás, estamos viendo cómo su personalidad se está transformando completamente. Es por eso que aquí nos dice la psicóloga que no es auténtica la personalidad. Por eso puede ser identificada muy bien y diferenciada entre el carácter y el temperamento. La personalidad hoy en día está siendo transformada e influenciada por los medios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros queridos hijos o nuestros queridos hermanos en adolescencia, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues ellos están creciendo por imitación hoy en día. Sí, hay que tener mucho cuidado a quién siguen, a quién tratan de imitar, porque son ejemplos que no están muy asociados a la palabra del Señor, ¿verdad? Vivimos en una distorsión. Dicen que no debes de creer todo lo que ves, ¿verdad? Todo tenerlo en duda. Incluso los grandes pensadores siempre han dicho que no tomes nada como verdad, que hagas el tema de la comprobación, que estudies en todo momento, en todo caso, para que estés más informado y puedas tener un mejor discernimiento. Sí, fíjate, aquí en Gálatas, Aquí está, mira. capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿verdad? Nos dice, por el contrario, los frutos del Espíritu Santo son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante eso no hay ley que se imponga. Este pasaje nos muestra un temperamento lleno del Espíritu Santo, que tiene estas 9 características que acabamos de leer, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo nos manifestó en su momento y que estamos en espera de. Ahorita estamos en el tiempo en el que nos estamos preparando para la llegada del Espíritu Santo. Y ahí es donde pues obviamente nos vamos a llenar de su gracia y de todos estos dones que Él nos está preparando. Pero tenemos que invocarlo, tenemos que hablar con Él. Y como nos dice en Primera de Samuel, versículo 30 al 6, dice, David encontró fuerzas en el Señor. Ahí es donde están las fuerzas que estamos buscando, hermanos, para controlarnos ese carácter. Hay personas, por ejemplo, que dicen, es que el carácter tiene bien bonito carácter. Pero hay otras personas que dicen, pues obviamente, qué bárbaro el carácter que te cargaste, ¿verdad? Y luego le echamos la culpa, y salió a la familia, ¿verdad? Tal, o salió a tu familia, ¿verdad? Y nosotros nos desobligamos. Entonces, ahí tenemos que trabajarlo desde chiquitos. Si nosotros no queremos batallar con nuestros hijos, empecemos a formarlos en su carácter. ¿De qué manera quieres tú que crezca? Principalmente, al formarlo en el carácter, lo estás formando también en la fe de nuestro Señor. Fíjate cómo en Filipenses 3, del 12 al 14 también nos ilustra en este sentido. Nos dice, conforme al designio eterno que Él llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien mediante la fe tenemos seguro y confiado acceso a Dios. Si entendemos esta parte y saber que nuestra misión es purificarnos, santificarnos en todo momento a través de nuestro esfuerzo, nuestro cónyuge, nuestra familia, podríamos entender que nuestra misión va mucho más allá de ser reconocido socialmente, de ser reconocido por las personas. Hemos escuchado también las frases estas que dice, así soy y qué. O sea, como diciendo, así me educaron, así soy y pues ni hablar. Si me quiere, que se aguante, ¿no? Entonces, fíjate, mientras somos transformados, esta expresión no tiene justificante. Dice, no podemos justificarnos, así soy yo, Dios es el que me va a cambiar. Si no estás en disposición, difícilmente lo va a lograr. El Señor, acuérdate que está tocando siempre a nuestra puerta, pero si no la abrimos o la abrimos a nuestra conveniencia o a la mitad o somos tibios,
difícilmente va a ser en su totalidad. No para condenarnos ni para complejarse, sabiendo que Él comenzó en buena obra en nosotros. Es decir, confiar en lo que está haciendo, nos está perfeccionando. Muchos hermanos o nosotros mismos no queremos sufrir, y es en el sufrimiento donde nos perfeccionan, donde nos va dando la madurez, la experiencia. Y nos dice, fíjense en Efesios 4:13, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento íntegro del Hijo de Dios. Esa es nuestra misión, reconocerlo como nuestro Salvador, y a partir de ahí tomar su carácter y poder llegar a ser como Él, ¿verdad? En imitación, por supuesto. Así es, y teniendo pues obviamente ya la conciencia de que somos personas diferentes, ¿verdad? Pues aunque parezca obvio, es de mucha ayuda tener conciencia qué significa esto, ¿verdad? Nos dice, Dios es mi hacedor, Él nos ha dado dones diferentes a los de nuestro prójimo. Aceptémonos sin complejos, ni soberbias, también a nuestros semejantes, sin esperar que sean iguales a nosotros, esposos, hijos, familiares, hermanos en la fe. También nos dice que los ejemplos de distintas formas de ser, pues podemos encontrarlas en la diversidad de carácter principalmente. Algunos son introvertidos, otros son sumamente introvertidos, ¿verdad? Hay otros que son realmente extrovertidos y otros que realmente pues ahora sí que se pasan, ¿verdad? Son súper extrovertidos. Y bueno, es muy probable que nos identifiquemos con algunos de estos o seamos a lo mejor una mezcla de varios. Pero lo realmente importante es que Dios hará que algunas características permanezcan y crezcan y otras sean cambiadas por la obra del Espíritu Santo. Aun y cuando sepamos que somos diferentes, tenemos que respetarnos, hermanos, porque en ocasiones decimos, es que así es mi carácter, y te aguantas o te callas, y somos de una manera groseras, ¿verdad? Con nuestro cónyuge, que es nuestro primer prójimo, ¿verdad? Y mucho más con las personas que nos rodean. Tenemos que, si la gente quieres que te respeten como eres en tu carácter, tú tienes que respetar a las demás personas. Pensemos en eso, reflexionemos en eso para evitar precisamente que vivamos en conflicto. Es bien difícil perseverar porque es muy difícil a veces dejar ciertos hábitos o vicios arraigados en nuestra persona, pero dice que debemos de estar abiertos para reconocer nuestros errores y arrepentirnos cuando Dios nos hable. Ya fuiste a un retiro, ya viviste alguna formación y sigues o seguimos haciendo algunas cosas de forma indebida, que ya hemos probado sin Dios y no nos ha dado resultado. Hoy estás en la posibilidad de probar con Dios y ver la forma en que Él trabaja en tu persona y en tu entorno. Fíjense cómo en Juan 12:24 nos habla de cómo la semilla muere para desarrollar el fruto. Nosotros no queremos morir o dejar morir algunos hábitos que nos hacen daño. Seguimos teniéndolos ahí y nuestro yo irá desapareciendo si cuando cedamos a esto, a que esto lo voy a dejar porque finalmente no me hace crecer, irá dando lugar a la vida en Cristo, que esa es la parte bien complicada porque estamos sujetos a ser señalados, a ser criticados. Cuando tú empiezas a seguir a Cristo, muchas personas que no lo conocen no te entienden qué estás haciendo con tu vida. Pero tú tienes que cerrar los ojos y los oídos a esas críticas porque finalmente tus ojos y tus oídos deben estar centrados en el Señor. ¿Cómo ves? Así es. Y bueno, pues obviamente tenemos que hacer un autoanálisis, examinarnos de manera personal. Nunca veamos a la persona, en el caso de nosotros como esposos, ¿verdad? No veamos los defectos de la persona. Primero tenemos que vernos nosotros. No le veas el defecto en el que es que tú eres explosivo, tú reacciones de esta manera. Ok, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para que él pueda ir manejando poco a poco su carácter? Tengo yo también que autoexaminarme, porque a lo mejor yo estoy teniendo acciones que están provocando que él esté reaccionando en esa manera, ¿verdad? Entonces, es algo recíproco. Hablando del matrimonio, es algo recíproco.
tenemos que autoanalizarnos y también, pues obviamente aceptar que a lo mejor estamos teniendo pues alguna situación complicada, ¿verdad? Fíjense, les reiteramos, antes de ir a la reflexión final, cerrar los oídos a las malas influencias y consejos de personas malintencionadas que buscan generar verdades. Solo hay una verdad, ¿verdad? Es la de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice Jean Cocteau, a ver si lo pronuncié bien, es un francés, un escritor francés que nos dice: no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que sea correcto, que sea verdadero. Busca siempre la verdad, que solo hay una. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si disciplinamos nuestra mente con la verdad de Dios, esta verdad nos hará libres, como dice Juan en su capítulo 8, versículo 32. Fíjate nada más. La verdad nos hará libres. Y antes de que te vayas a la reflexión, algo súper importante, hermanos, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Es casi. Es bien importante, si por ejemplo, digo, porque también se ha escuchado de que esta es una persona amargada, pues es una persona que a lo mejor muy negativa, que es nada más piensa en ella misma, egoísta. Bueno, mucho antes de que tú conocieras a esa persona, tú ya debes de haber perdonado cualquier cosa, cualquier incidencia. Así es como nos lo dejó dicho nuestro Señor. Para que tú puedas amarla, tienes que perdonar. Y recuerda que las personas que más difícil son de amar, pues obviamente son a las que tenemos que ponerle más atención. Si no, pues qué fácil, ¿verdad? Al que te lo regresa. Exacto. ¿Qué premio puede tener? Dice nuestro Señor. El perdón, hermanos. Pues, Muy ¿nos ayudas bien. con la reflexión? Así es, y bueno, ya en la reflexión nos dice aquí: lo que diferencia, exalta y da valor a un matrimonio con respecto a otro es sin duda su formación ética y moral, por lo que los matrimonios sin carácter son indignos de formar parte de un círculo social honrado. En cambio, los matrimonios que se revisten de un buen carácter se aproximan aún más entre sí, propagan buenos ejemplos por doquier y son bien vistos y apreciados por todos. Recuerda, hermano, hermana, la frase que dice: cuida tus palabras cuando estás bajo el enojo. Los problemas tienen solución en corto tiempo, pero las heridas de las palabras perduran por mucho más tiempo. Esto se logra con carácter, pero tener carácter no es ser agresivo o reactivo. Tener carácter es dominar tus emociones ante toda situación, buenas o malas, en discusiones fuertes, incluso aún teniendo la razón. Como lo afirma nuestra psicóloga Rosa Rabani, nos dice: la combinación entre nuestras virtudes y nuestros defectos es lo que diríamos que es el carácter. Ambas cosas se pueden trabajar y se pueden pulir. Tengamos en cuenta que el carácter es ese rasgo honorable y valor que hace la diferencia entre el oro y la bisutería, entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué vamos a entregar en nuestro matrimonio? ¿Lo verdadero o vamos a seguir fingiendo? Vamos clarificando en nuestro matrimonio. Pongamos a reflexionar a nuestra esposa. Si no lo ha visto el programa, pues compárteselo para que entre los dos lleguen a acuerdos. Así es. ¿Nos despedimos? Claro que sí, hermanos, pues fue un gusto estar con ustedes. Los dejamos con toda esta información que la pueden seguir localizando ahí en las redes que les comentamos. Les mandamos un abrazo grande para todos aquellos que se conectaron, que estuvieron aquí escuchando en vivo. Y bueno, reiteramos el amor, el abrazo y con mucho cariño, ¿verdad?, la celebración de estos 50 primeros años, ¿verdad?, de matrimonio para Eva Díaz y Benigno Cruz. Un abrazo, papás. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y bueno, Dios los siga bendiciendo Así a todos es. ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Quizá no te casaste con la persona perfecta, pero por la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Amén. Nos vamos. Bendecida semana, hermanos.